Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conferencia del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo de Madrid. En este año que, como sabéis todos, celebramos el 75 aniversario de la institución. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho hablaros de escritoras y hoy voy a contaros algunas cosas de una de mis escritoras preferidas, que es la africana Chimamanda Ngozi Adichie. Pero antes quisiera introduciros de una forma breve en lo que es la narrativa africana contemporánea y hablaros brevemente de otros narradores y narradoras de ese inmenso continente que es África y que a muchos y a muchas de vosotras seguramente os resultarán desconocidos. Bueno, para empezar, quería llamar vuestra atención sobre el error que supone hablar de literatura africana así a lo grande, ¿no? Hablar de literatura africana equivale a hablar de literatura europea, así en general, y no lo hacemos, ¿no? Hablamos de literatura española, de literatura francesa, italiana, alemana, y sin embargo nos referimos con el término literatura africana a obras y autores de países tan alejados en su lengua y en su geografía como pueden ser Nigeria y Sudáfrica o Ghana y Mozambique, ¿no? Creemos que habría que revisar esa percepción que tenemos los occidentales de África, de qué es África, ¿no? ¿Por qué consideramos África como un país cuando en realidad es un continente y en ella hay tantos y tan diferentes países? Para esto me voy a servir de una de las charlas TED de Chimamanda, una de las más célebres, titulada El peligro de la historia única, que os recomiendo a todos que escuchéis, bueno, que veáis, porque habla precisamente del peligro de los estereotipos, ¿no? Y en el caso de los estereotipos que se refieren a la percepción de África y de lo africano que tenemos los occidentales. Muchas veces para nosotros ser africano equivale a ser pobre, atrasado, ignorante, ¿no? Yo desde luego tengo la imagen de cuando era pequeña que nos hablaban de los niños de África, de que había que comerse toda la comida porque los niños de Biafra estaban muriéndose de hambre, entonces te queda siempre la imagen esa, ¿no? Chimamanda cuenta en esta charla su propia experiencia, ¿no? Porque cuando ella tenía 19 años se marchó a estudiar a Estados Unidos y cuenta que tenía una compañera de habitación que estaba impresionada por lo bien que hablaba inglés, ¿no? Entonces Chimamanda tuvo que explicarle que es que la lengua oficial de Nigeria es el inglés. Luego le pidió escuchar su música tribal y Chimamanda le dijo que ella no escuchaba música tribal, sino que escuchaba sobre todo a Mariah Carey, ¿no? Y, y la otra se quedó así como impactada, ¿no? Bueno, dice Chimamanda que dice exactamente en la charla, dice, a mí lo que me impresionó fue lo siguiente, ella se había apiadado de mí incluso antes de conocerme. Su actitud por defecto hacia mí, en tanto que africana, era una especie de lástima bien intencionada y paternalista. Mi compañera de habitación conocía una escena única de África, un único relato de catástrofes. En esa historia no cabía la posibilidad de que los africanos se le parecieran en nada. No había lugar para sentimientos más complejos que la pena, ni posibilidad de conexión entre iguales. Luego cuenta otro ejemplo que también que vivió, y es que un profesor eh, una vez le dijo sobre su novela que no era auténticamente africana. Dice Chimamanda, yo estaba dispuesta a aceptar que la novela tenía toda una serie de errores, que había fracasado en diversos puntos, pero no se me había ocurrido pensar que no había conseguido alcanzar algo llamado autenticidad africana. De hecho, no sabía lo que era la autenticidad africana. El profesor me explicó que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre de clase media y buena educación. Mis personajes conducían automóviles, no se morían de hambre, por lo tanto no eran auténticamente africanos. Es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso, ¿no? Dice Chimamanda que el relato único crea estereotipos y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Convierten el relato de un país, de una nación, de una persona en el único relato.
Y bueno, yo creo que es importante tener esto en cuenta a la hora de acercarnos o a la hora de revisar nuestro concepto sobre qué pensamos que es África, ¿no? ¿Qué creemos que es África? Bueno, hasta hace unos años los docentes de literatura hemos vivido excesivamente centrados en lo que nos marcaban los currículos oficiales y los libros de texto. Y a veces ni siquiera nos hemos cuestionado la ausencia tanto de mujeres como de escritores de otras nacionalidades, ¿no? Tan solo en la asignatura Literatura Universal, que es una asignatura optativa de bachillerato que está asociada además a la modalidad de humanidades, tan solo en esa materia, insisto, se abre el acceso de nuestro alumnado a escritores de otras nacionalidades. Digo escritores porque en los currículos apenas aparecen mujeres, ¿no? Pero más allá, es triste ver cómo toda la literatura universal que se enseña en esta materia se centra únicamente, prácticamente, salvo las mil y una noches, el resto se centra fundamentalmente en literatura occidental, dejando fuera a otras literaturas, no solo de países africanos, sino literatura iraní, japonesa, de otros países que no son los países occidentales, ¿no? Yo tengo la suerte de formar parte de un grupo de investigación, el grupo Guadarrama, que investigamos y elaboramos materiales para el aula, y uno de nuestros más exitosos materiales ha sido este que veis ahí, el de constelaciones literarias de literatura universal, que se utiliza especialmente para esta asignatura optativa de bachillerato que acabo de mencionar, pero que en realidad cualquiera puede acceder ahí, simplemente a abordar de alguna manera, de una manera diferente a la literatura universal. Nosotros lo abordamos de manera temática, ¿no? No lo hacemos por países ni cronológicamente, sino que lo hacemos por temas o, como llamamos nosotros, constelaciones, ¿no? Y en esos materiales hemos procurado ir más allá de los títulos y autores occidentales con el objetivo de que nuestros estudiantes puedan acercarse a ellos y ampliar su horizonte de lectura, ¿no? Por eso en ellos incluimos textos de autores de diferentes nacionalidades, ¿no? Keniata, japonesa, iraní, franco-libanesa, anglo-hindú, marroquí, egipcia, surafricana, nigeriana, ganesa, palestina. Es un poco para que veáis que se tiene que hablar ya desde la enseñanza secundaria y el bachillerato, se tiene que empezar a abrir la mente de nuestros estudiantes a otras literaturas y a otras culturas, ¿no? Por eso nosotros estamos muy empeñadas en eso. Bueno, voy a hablaros ahora de mi experiencia personal con autores no occidentales. La primera obra no occidental que yo leí de pequeñita, pues fue una adaptación de Las mil y una noches, ¿no? Que bueno, me encantó, por supuesto, me llenó la cabeza de fantasías, ¿no? Y que luego además completé con los cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Pero creo que el primer autor africano que yo leí, bueno, si consideramos Egipto parte de África, porque no está claro, ¿no? Es un país que está a caballo entre dos continentes, ¿no? Yo estaba ya en la universidad, el libro lo acababa de leer mi madre y me lo pasó. Se trataba de El Callejón de los Milagros, del egipcio Naguib Mahfouz, que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1988. El libro me gustó muchísimo. Es una obra costumbrista que relata una sociedad cerrada, frustrada, representada por una galería de personajes muy variados que encarnan el conflicto entre tradición y modernidad, ¿no? Los jóvenes, por un lado, que son los que sueñan con salir del barrio, vivir aventuras, ganar dinero, mientras que los mayores están mucho más anclados, ¿no? Al barrio, anclados al pasado, con un rechazo frente a la modernidad y al cambio, ¿no? Y todo ello con un telón de fondo que es la inestabilidad y los problemas sociales que sufre el país, Egipto, como consecuencia de los coletazos de la Segunda Guerra Mundial y de la presencia británica en el país y la inestabilidad económica. Bueno, más adelante cayó en mis manos este libro,
de la autora Fatema Mernissi, esta autora marroquí, nacida en Fez en 1940 y criada en Rabat, fallecida, perdón, en Rabat en 2015, con la que me encariñé muchísimo, ¿no? En esta obra, Mernissi describe el harén doméstico en el que ella vivió en su infancia y adolescencia, en la década de los 40 y primeros años de la década de los 50, ¿no? Y cuenta en primera persona los sueños y las memorias de esas mujeres con las que vive en el patio, con las que convive y que no tienen acceso al mundo exterior. Y por eso ella se ve obligada a recrear el mundo en su imaginación, ¿no? Vive con su abuelo paterno, las esposas de este, primos y otros familiares, ¿no? Además de su padre y madre. Y la madre, además, la madre de Fátima Mernissi, la educa e influye en ella para que no sea una mujer sumisa, sino una mujer fuerte, ¿no? Bueno, toda la atmósfera del libro resulta embriagadora, la verdad, y yo os lo recomiendo mucho si podéis leerlo. Bueno, más adelante cayó en mis manos también su ensayo El harén en Occidente. Esta obra, la verdad es que me dejó fascinada, ¿no? En ella, Mernissi da un repaso a la visión que los occidentales han tenido del harén islámico a lo largo de la historia, una visión idealizada, muy alejada de la realidad, que mostraba unas mujeres inocuas y estáticas, aunque en realidad en Oriente aparecían, y la concepción que tenía de ellas es como de mujeres guerreras, peligrosamente cambiantes y perturbadoras, ¿no? Un libro interesantísimo en el que Mernissi pretende indagar en la imagen que los hombres occidentales tienen del harén oriental y en su ceguera hacia el modo en que también ellos recluyen y aprisionan simbólicamente a las mujeres, ¿no? Las cadenas de ese culto a la juventud, a la belleza, a la delgadez, ¿no? Que parece ser que en el fondo están impuestos por el hombre a la mujer. Por ejemplo, el tema de las tallas de ropa, y es que hay dos ejes que atraviesan toda la obra de Fátima Mernissi. Por un lado, su feminismo, para ella compatible con el Islam, y el diálogo cultural. Os voy a leer un fragmento de El harén en Occidente, que me parece significativo, ¿no? Dice: mientras intentaba encontrar sin éxito una falda de algodón en unos grandes almacenes en Estados Unidos, ya que hacía demasiado calor para seguir llevando mi falda marroquí de cuero tan cómoda y práctica, oí por primera vez que mis caderas no iban a caber en la talla 38. A continuación, viví la desagradable experiencia de comprobar cómo el estereotipo de belleza vigente en el mundo occidental puede herir psicológicamente y humillar a una mujer, tanto incluso como la actitud de la policía pagada por el Estado para imponer el uso del velo en países con regímenes extremistas como Irán, Afganistán o Arabia Saudí. En efecto, aquel día me di de bruces con una de las claves de por qué los occidentales representan el harén como un recinto poblado de bellezas pasivas. La elegante señorita del establecimiento me miró de arriba a abajo desde detrás del mostrador y sin hacer el menor movimiento sentenció que no tenía faldas de mi talla. ¿Me está usted diciendo que en toda la tienda no hay una falda para mí? Es una broma, ¿no? Bueno, pues aquí pasamos al siguiente, ¿no? Bueno, un autor que he leído mucho después es Chinua Achebe. Chinua Achebe, escritor, poeta, profesor y crítico nigeriano, cuya primera novela, Todo se desmorona, del año 1958, es considerada su obra magna y es el libro más leído en la literatura de todos los países africanos modernos. Si aceptamos que la historia de África desde el siglo XVI al XX había sido contada por los occidentales y los colonizadores, y que además el carácter fundamentalmente oral de gran parte de las culturas del continente africano había dificultado, incluso había impedido que los africanos contaran al resto del mundo lo que les estaba sucediendo, hemos de aceptar que el relato oficial de África no lo construyeron los propios africanos. La importancia de Chinua Achebe radica en que es el primer gran escritor africano que corrige el relato imperialista dominante, ¿no? Achebe se refirió con el título de su novela a todo lo que se desmoronó y se perdió de la cultura africana con la llegada de las potencias europeas. Pero cuando uno lee la novela,
lo que se desmorona es esa falsa historia que Europa nos había trasladado de África. Bueno, el argumento es, lo cuento con mucha brevedad, Okonkwo es uno de los hombres más respetados de su aldea, Umofia, y de su clan. Tiene 3 esposas y 9 hijos, aunque lamenta que el mayor de ellos se parezca más a su abuelo paterno en su debilidad que a él. Cuando en unas celebraciones Okonkwo mata por accidente al hijo de otro miembro del clan, es condenado a un exilio de 7 años. Durante ese periodo se produce la llegada de los hombres blancos en forma de misioneros, después de gobernadores políticos, y todo se desmorona. Uno de los dilemas que se han planteado en la literatura africana es el de la lengua, es en qué lengua escriben, en las lenguas autóctonas de África o en las lenguas coloniales que todos ellos han aprendido desde que nacen, ¿no? El francés o el inglés fundamentalmente, en algunos casos el portugués o el holandés. Bueno, este dilema lo abordó de manera muy productiva el escritor keniata Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o tuvo una infancia muy prototípica de la imagen que tenemos nosotros de África, ¿no? Es el 5º hijo de la tercera de las 4 esposas de su padre, tuvo el futuro escritor 24 hermanos y hermanastros, recorría 10 kilómetros todos los días corriendo descalzo, sin detenerse, con la cara bañada en sudor para no llegar tarde a la escuela y evitar así que les azotaran las palmas de las manos. Y tuvo una vida en la que sufrió, entre otras desgracias, la expropiación de sus tierras ancestrales por parte de los colonizadores británicos. Su esposa fue violada y él mismo pasó un año en una cárcel de alta seguridad sin juicio previo, donde, a falta de folios, escribió un libro en papel higiénico. Allí se dijo basta y decidió no volver a escribir nunca más en inglés, ni novelas ni ensayos. El resultado de aquella confinación fue esta obra, El diablo en la cruz, el primer texto moderno escrito en el Kikuyu, su lengua materna. La elección no fue un capricho, sino la respuesta ante el colonialismo que sufría Kenia y que está recogido sobre todo en este otro libro que se titula Descolonizar la mente. Allí se lee estas palabras. El imperialismo colonial y neocolonial está constantemente presionando la mano del africano sobre el arado para que remueva la tierra y poniéndole orejeras para hacerle ver que el camino frente a él solo está determinado por el amo, armado con la Biblia y la espada. En 1962 fue invitado a un encuentro de escritores africanos, entre los que estaba el nigeriano Chinua Achebe, donde se debatió sobre los márgenes de la literatura escrita por africanos o sobre África. Y se discutió si las lenguas europeas eran capaces de unir a las distintas naciones africanas con sus innumerables lenguas. Thiong'o lo tuvo claro. Dice así: el inglés, el francés y el portugués han venido a rescatarnos y hemos aceptado con gratitud el regalo que nunca pedimos. La lengua es la base. Si conecto con la lengua, conecto con el mundo. Y cuando hablo de lengua, hablo de política, de economía, de cultura. África necesita su propia base para conectar con todo. Los colonizadores siempre han impuesto su lengua, como España en América, como los ingleses en África, Australia y Nueva Zelanda. Imponer la lengua es una forma consciente de colonización, de colonizar la mente de las personas. Es fundamental recuperar las lenguas maternas y añadir también las nuevas que habiten en convivencia. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a hablar de mi querida Chimamanda. Bueno, yo leí a Chimamanda el año en que publicó su novela, Medio Sol Amarillo, y me encantó. La verdad es que me conquistó. Así que, bueno, voy a hablaros un poquito de ella. Chimamanda nació en la aldea de Aba el 15 de septiembre del año 77 en Nigeria, ¿no? Hija del matrimonio de etnia Igbo, formado por Grace Fatima Adichie y James Nwoya Adichie, el primer catedrático de estadística de Nigeria. Pasó su infancia en la ciudad de Nsukka, sede de la Universidad de Nigeria, en una casa que anteriormente había habitado precisamente el célebre escritor Chinua Achebe.
Su madre fue la primera secretaria de admisiones de la Universidad de Nigeria, donde su padre era profesor de estadística. Escribió sus primeros cuentos a los 7 años. A los 19 se trasladó a Estados Unidos con una beca de 2 años para estudiar comunicación y ciencias políticas en la Universidad Drexel en Filadelfia. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut, en la que se graduó en 2001. En 2003, con 26 años, mientras se encontraba estudiando en Connecticut, publicó su primera novela, La flor púrpura, que fue muy bien recibida por la crítica y por la que recibió el Premio de Escritores de la Commonwealth al Mejor Libro de 2005. Su segunda novela, Medio Sol Amarillo, publicada en 2006, así titulada en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante la Guerra Civil Nigeriana. La obra, alabada entre otros por Chinua Achebe, obtuvo el Premio Naranja de Narrativa en 2007. En 2009 publicó una colección de relatos breves titulada Algo alrededor de tu cuello. Es una brillante colección de historias sobre los nigerianos que luchan por hacer frente a un contexto corrupto en su país de origen y sobre la experiencia del inmigrante nigeriano. Adichie se basa en la tradición literaria de Chinua Achebe, que ya sabéis que era un gigante de la cultura Igbo. 4 años más tarde, en 2013, lanzaba la novela Americana, que mereció el premio más prestigioso de todos, el premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro. En 2015, Literatura Random House publicó Todos deberíamos ser feministas, la reconocida charla TED que tuvo 1,5 millones de visitas en YouTube. En 2007 se publica el manifiesto en formato epistolar Querida Iyahuele, cómo educar en el feminismo, y en 2018 su primera charla TED, que había tenido lugar en 2009, El peligro de la historia única de la que ya he hablado. Ha realizado asimismo estudios de escritura creativa en la Johns Hopkins de Baltimore y un máster de estudios africanos en Yale. Actualmente vive en Nigeria y imparte talleres de escritura creativa entre Nigeria y los Estados Unidos. Bueno, de Medio Sol Amarillo dice Chimamanda: escribí esta novela porque quería escribir sobre el amor y la guerra, porque crecí a la sombra de Biafra, porque perdí a mis 2 abuelos en la guerra de Biafra, porque quería comprometerme con mi historia para dar sentido a mi presente. Bueno, la novela Medio Sol Amarillo era el símbolo de la bandera de la recién creada República de Biafra, que duró muy poco, una parte de Nigeria que se quiso independizar y que después de 3 años de guerra civil y miles de muertes sucumbió. En esa guerra murieron los abuelos de Chimamanda y ella consideraba que tenía que escribir sobre esa época, era una obligación moral que tenía. La novela recrea la vida de 3 personajes atrapados en las turbulencias de esa década. El joven Ugwu, empleado de la casa de un profesor universitario de ideas revolucionarias. Olana, la hermosa mujer del profesor, que por amor ha abandonado su vida privilegiada en Lagos para residir en una polvorienta ciudad. Y Richard, un joven y tímido inglés que está enamorado de la hermana de Olana, una mujer misteriosa que renuncia a comprometerse con nadie. A medida que las tropas nigerianas avanzan, los protagonistas de esta historia deben defender sus creencias y confirmar sus lealtades. Todos los hechos se nos irán presentando a través de uno de estos 3 puntos de vista, desde la vida en paz de principios de los años 60 hasta la convulsa época de la guerra a finales de la década de los 60, ¿no? Medio Sol Amarillo es una novela épica, es una novela buenísima que cuestiona el colonialismo, las alianzas étnicas y la responsabilidad moral de un conflicto, el de Nigeria, apoyado por potencias mundiales. Ahora voy a hablaros un poquito de la novela que más me gusta de ella, ¿no? Aunque Medio Sol Amarillo es una novela muy potente, ¿no? Una novela sólida, una novela épica, como he dicho antes, pero Americana es una novela súper entretenida además. De esa novela de Americana dice Chimamanda:
Siento que con los libros anteriores ya cumplí mi deber con mi país y mi familia. Pienso en Medio Sol Amarillo como la obra que se suponía que tenía que escribir, como si la historia me la hubiera pedido. Quería homenajear a mi abuelo y ver cómo la guerra de Biafra dividió a mis padres y tuvo un impacto en mi propia vida. Era una gran responsabilidad. Fue un libro muy difícil, no solo porque Biafra es un tema difícil, sino también muy personal. Americana ya es otra cosa bien distinta, ¿no? Publicada en 2013, es una novela en la que la autora, más allá de narrar la historia de amor de Ifemelu y Ovince a lo largo de 3 décadas, separados durante muchos años por circunstancias de la vida, nos cuenta cómo se siente una negra no americana en Estados Unidos, ¿no? Nos habla de los prejuicios, del racismo, del problema de la identidad. La historia arranca en una peluquería de Trenton, en Nueva Jersey, a donde Ifemelu, convertida en ese momento en bloguera de moda, ha acudido para trenzarse el pelo. A partir de ahí, en la narración se intercalan dos tiempos, el presente y el pasado. Dos historias, la de Ifemelu y la de Ovince. 3 lugares, Nueva Jersey, Lagos y Londres. Y 2 voces narrativas, la de la narradora omnisciente y la de la bloguera Ifemelu, que va diseminando a lo largo de toda la novela reflexiones sobre su condición de negra y sobre la identidad racial. Os voy a leer un fragmento de la narración omnisciente y otro fragmento de la narración de ella como bloguera. En Princeton, en verano, no olía nada, y si bien a Ifemelu le gustaba el plácido verdor de los numerosos árboles, las calles limpias y las casas regias, las tiendas con precios exquisitamente prohibitivos y el aire tranquilo e imperecedero de elegancia ganada a pulso, era eso, la falta de olor, lo que más la atraía, quizá porque las otras ciudades estadounidenses que conocía bien poseían olores muy característicos. Filadelfia exhalaba el tufo a viejo de la historia, New Haven olía a abandono, Baltimore olía a salitre y Brooklyn a basura recalentada por el sol. Princeton, en cambio, no tenía olor. Allí le gustaba respirar hondo, le gustaba observar a los habitantes que conducían con ostensible cortesía y aparcaban sus coches último modelo frente a la tienda de alimentos ecológicos de Nassau Street, o frente a los restaurantes japoneses, o frente a la heladería que ofrecía 50 sabores distintos, incluido el de pimiento morrón, o frente a la estafa de correos, donde los efusivos empleados salían a la entrada a recibirlos en el acto. Le gustaba el campus, imbuido de la solemnidad del conocimiento, los edificios góticos con sus muros revestidos de enredaderas, y ese momento en que, llegada la penumbra de la noche, todo se transformaba en un escenario espectral. Le gustaba en particular que en ese entorno de próspero desahogo, ella pudiera fingir ser otra persona, una persona admitida expresamente en un sacrosanto club estadounidense, una persona ornada de certidumbre, pero no le gustaba tener que desplazarse hasta Trenton para tener que trenzarse el pelo. Bueno, un ejemplo ahora de lo que es la narración del blog de Ifemelu como bloguera. He cortado mucho porque no quería tampoco que fuera excesivamente largo. Dice así: queridos negros no estadounidenses, cuando tomáis la decisión de venir a Estados Unidos, os convertís en negros. Basta ya de discusiones, basta ya de decir soy jamaicano o soy ganés. A Estados Unidos les es indiferente. ¿Qué más da si no erais negros en vuestro país? Ahora estáis en Estados Unidos. Tendremos nuestros momentos de iniciación en la sociedad de los antiguos esclavos negros. El mío tuvo lugar en la universidad cuando en una clase me pidieron que ofreciera la perspectiva negra, solo que yo no entendía ni remotamente a qué se referían, así que me inventé algo sin más. Y admitidlo, decís, no soy negro solo porque sabéis que el negro es el último peldaño de la escala racial estadounidense, y eso no lo queréis. Así que sois negros, muchachos, y aquí lo que pasa cuando os volvéis negros. Tenéis que mostraros ofendidos si alguien en broma utiliza palabras como chocolate o tiznajo o charol, aunque no sepáis de qué demonios está hablando. Y como sois negros no estadounidenses, lo más probable es que no lo sepáis. Si sois mujeres, por favor, no expreséis vuestra opinión como estáis acostumbradas a hacer en vuestro país, porque en Estados Unidos las mujeres negras de opiniones muy firmes dan miedo, y si sois hombres, tenéis que mostraros hiper sosegados, sin exaltaros nunca más de la cuenta, o alguien temerá que estéis a punto de sacar un arma.
Cuando se denuncia un delito, rezad para que no lo haya cometido un negro, y si resulta que lo ha cometido un negro, manteneos alejados de la zona del delito durante semanas o quizá os detengan por coincidir con la descripción del perfil. Bueno, así sigue y sigue, ¿no? Como comenté al principio, Chimamanda ha dado 2 charlas TED que están publicadas y que han tenido muchísima repercusión. Todos deberíamos ser feministas, que se lee con mucha facilidad. Bueno, yo lo he leído en clase con mi alumnado de secundaria, que se completa con el libro de Querida Yubaele y la otra charla de la que ya os he mencionado. Así que bueno, yo creo que con Chimamanda ya hemos terminado. Tenéis ya una idea, ¿no?, de quién es Chimamanda, y os animo mucho a leerla. Bueno, voy a hablaros un poquito ya, y terminamos, de esta otra autora, de Yaa Gyasi, esta autora ghanesa, que a mí la novela de ella, que es Volver a casa, a mí me gustó muchísimo. Es una escritora ghanesa americana. Su padre era profesor de francés en la Universidad de Alabama y su madre enfermera. Se trasladaron a Estados Unidos cuando ya tenía 2 años, donde se establecieron en Huntsville. En 2009, cuando estudiaba en la Universidad de Stanford, obtuvo una beca de investigación y regresó durante varios meses a su país de origen, a Ghana. Su primera novela, Volver a casa, fue gestada durante ese viaje. La autora recuerda su experiencia al visitar un viejo castillo donde habitaban los ingleses que controlaban el tráfico de esclavos. Y en un fragmento de la novela dice: vi las mazmorras, no, perdón, eso lo dice antes de escribir el libro, unas palabras de ella para contar cómo le impresionaron esas mazmorras. Dice: vi las mazmorras y comprendí que debía contar una historia que mezclase a 2 mujeres, una que estaba con un británico y vivía en la parte alta del castillo, y una que estuviera dentro de las mazmorras. Volver a casa narra 3 siglos de historia a partir de las tribulaciones de Efia y Esi, 2 hermanas que nunca llegarán a conocerse, hijas de una misma madre y de padres pertenecientes a 2 etnias diferentes en la costa africana de lo que hoy sería Ghana. En el siglo XVIII. La novela empieza contando la historia en el siglo XVIII. Sus caminos vitales están destinados a separarse. Mientras Efia es obligada a casarse con un gobernador inglés y a residir en una fortaleza junto a la costa, Esi es capturada y enviada como esclava al sur de Estados Unidos. La narración va avanzando y va trazando el devenir de las 2 ramas de la familia y nos va mostrando el contexto histórico y social, pasando por las guerras tribales, el negocio del cacao, la llegada de los misioneros, la ley de esclavos fugitivos de 1850, la gran migración negra, la lucha por los derechos civiles y el renacimiento de Harlem en los años 20 hasta la epidemia de heroína de los años 70 en Estados Unidos. Gyasi nos regala el relato de esa lacra histórica que es la esclavitud, que es el tema fundamental, el tema de fondo de la novela, con una mirada de gran angular, valiente, capaz de captar los motivos y las emociones de los hombres y mujeres que la protagonizaron, pero también los intereses de las naciones que se beneficiaron de ella, y hasta el terrible error de las tribus africanas que en algún momento creyeron poderse beneficiar del comercio de esclavos. Nos lleva de la codicia al dolor y a nuestro tiempo, ¿no? Reparte el protagonismo en el tiempo. Cada capítulo avanza una generación. Bueno, esta novela ganó el premio John Leonard para el libro debut del Premio Círculo de Críticos Nacional del Libro, el premio Penn Hemingway para novela debut de ficción y el reconocimiento 5/35 del National Book Foundation y American Book Award. Os la recomiendo mucho, es una novela que yo creo que tenéis que leer y que os va a gustar. Y bueno, con esto termino, espero haberos dado una visión de la narrativa africana y con esta me despido hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas y sed felices. According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, the money in the pocket to pay.